Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué pasa si usted necesita acceder a una beca, a empleo, a visa y de pronto le dicen que no? Ellos pueden revisar su hoja de vida. ¿Hasta qué punto? ¿Qué sale en la hoja de vida? ¿Qué no sale? Vamos a conversar con el abogado Daniel Brenes sobre este tema. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, María Cris, y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Licenciado, ¿qué sí sale registrado en la hoja de vida y qué no? Sí, vamos a ver, es importantísimo que esta hoja de vida como tal es la hoja de delincuencia. Hoja de delincuencia, perdón, sí. Que es la hoja de antecedentes penales como tal. Entonces esta hoja como tal lo que viene a indicarnos es cuando una persona ha tenido una condena en firme a nivel penal. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando una persona ha cometido algún delito, ya existió una sentencia condenatoria y ya se le asignó a esta persona una condena de años de cárcel, o bien muchas veces cuando se dan, por ejemplo, penas que son menores a 3 años, se da un beneficio de ejecución condicional de la pena y los mismos no van a la cárcel a descontar. Las personas que han tenido algún problema tal vez en su juventud y está manchada la hoja de delincuencia, ¿en algún momento se llega a limpiar? Por ejemplo, que una persona haya cometido un error de juventud y ya tiene 45 años, ¿eso todavía va a seguir saliendo? Vieras que, Maricris, con el tiempo sí se puede ir eliminando justamente esos antecedentes, ¿verdad?, penales. ¿Qué es lo que pasa? Que eso va a depender del tipo de delito. Entonces, por ejemplo, cuando los delitos se establece una pena de 3 años para abajo, el delito, en el momento que se llega a cumplir la pena, se elimina de la hoja de antecedentes. Cuando el delito va de 3 a 5 años, hay que esperar cumplir esa pena, digamos, de los 5 años y esperar 2 años más para poder eliminarla de la hoja de antecedentes. Hay delitos como, por ejemplo, homicidios calificados, temas de delitos sexuales contra personas menores de edad, temas de narcotráfico, temas de función pública, donde este tipo de delitos, cuando existe una condena, después de que termina de cumplir la condena penal como tal, duran 10 años más en un registro de antecedente penal para que se puedan eliminar de estos antecedentes penales. ¿Se le puede negar a una persona, en términos generales, algo por tener la hoja de delincuencia manchada? Vamos a ver, en principio no debería, digamos, denegársele algo. Sin embargo, hay políticas, en este caso, que tienen diferentes empresas a la hora de contratar o hasta instituciones a la hora de generar algún tipo de beca, que son políticas que ellos mantienen al interno, ¿verdad? Al ser muchas veces instituciones privadas, de que ellos sí solicitan que la hoja de antecedentes penales esté de manera limpia, ¿verdad? Como llamamos, y que no exista un antecedente penal como tal. Usted nos hablaba que, por ejemplo, en el caso de delitos graves, ¿verdad? Como por ejemplo un homicidio, se dura 10 años la hoja de delincuencia manchada. Ahora, ¿qué pasa con un hurto, con un robo, con ese tipo de delitos? Ok, vamos a ver, cuando se establece, por ejemplo, una pena que, como lo indicaba anteriormente, que es hasta 3 años, en ese tipo de casos, cuando ya llegan a cumplir la pena, los 3 años, automáticamente ese antecedente se borra. Pero, por ejemplo, si la persona fue condenada a 6 años de cárcel, tiene que cumplir esos 6 años de cárcel y apenas termina los 6 años de cárcel de cumplirlos, tiene que esperar 2 años más para poder eliminar ese antecedente penal de la hoja de antecedentes. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, necesita pedir empleo? Llega, sale, cumple su condena y va a solicitar empleo. La hoja sale manchada. Correcto. Entonces, ¿pueden negarle el trabajo? Vamos a ver, y va bajo el mismo principio, ¿verdad? Que lo que pasa es que va a depender la empresa, ¿verdad?, de las políticas que tiene la empresa y ver si la empresa realmente, para ellos sí es vital que tenga una hoja de antecedentes penales limpia, ¿verdad? Muchas veces, y bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, en mi caso, he tenido clientes que han salido ¿cómo se llama?, de la cárcel, ¿verdad?, y han buscado trabajo y han llegado y me han indicado, licenciado, verás que no me contratan, ¿verdad?, porque tengo la hoja de delincuencia con el antecedente de este proceso. ¿Qué puedo hacer? Entonces, muchas veces lo que se recomienda en ese caso, ¿verdad?, es que ellos, cuando están en la cárcel, llevan diferentes cursos y programas educativos. Entonces, siempre lo que se les indica a ellos es que aporten todo este tipo de certificaciones, ¿verdad?, que ellos han llevado, y se les aconseja muchas veces también llevar cursos externos para poder aportar esto y poder llegar a decir a la empresa, vamos a ver, fue un antecedente, ¿verdad?, fue algo que ya pasé, ya aprendí la lección, ¿verdad?, recordando siempre que el principio de privar de libertad de una persona o tener una sanción penal como tal es la reinserción social. Hablando precisamente de educación, ¿esto podría hacer que una persona no acceda a una beca? Verás que, Maricris, hemos estado viendo que sí, muchas veces pasa de que por tener un antecedente penal no les dan becas. ¿Y esto por qué se justifica?
porque muchas veces, depende del tipo de beca que vayan a tener, van a realizar hasta prácticas profesionales, ¿verdad? Que muchas de esas prácticas profesionales, por ejemplo, pueden ser con comunidades de personas menores de edad, pueden ser con comunidades de cierto tipo, digamos, de personas que al final de cuentas podría venir a tener algún tipo de injerencia en el delito que cometió. Porque, por ejemplo, si una persona tiene un antecedente de un delito sexual con persona menor de edad y, por ejemplo, tiene que realizar una práctica profesional con personas menores de edad, efectivamente podría llegar a existir algún riesgo que en este caso no podría darle una beca a una persona porque podría obviamente estar exponiendo a terceros. Claro. Dice Jessica que el hermano salió hace 3 años de prisión, ya cumplió la condena, la hoja todavía sale manchada. ¿Por qué? Ahí hay que ver el tipo de delito, ¿verdad? Porque si es un delito grave, esa hoja va a seguir ahí durante 10 años más, ¿verdad? Entonces hay que ver qué tipo de delito fue el que cometió, cuál fue la pena que tuvo, ¿verdad? Porque él dice que salió hace 3 años, pero salió hay que hace 3 años, cuántos años fue lo que él descontó exactamente para poder establecerlo. Tal vez ahora Jessica nos cuenta cuántos años fue que descontó. Ahora, ¿esta mancha se quita de oficio o hay que hacer la solicitud? Verás que debería de quitarse de oficio, solamente que muchas veces no se quita, digamos, de oficio como tal y hay que hacer la gestión. La gestión realmente, Maricris, es una gestión muy sencilla, porque lo que se necesita básicamente es acreditar, ¿verdad?, que la pena ya se cumplió. Eso lo que se hace es que se le solicita una certificación directamente ante el Ministerio de Justicia y ellos emiten una certificación y con base a eso se lleva a lo que sería archivo judicial, se presenta la certificación y el archivo judicial de manera automática debería de eliminar ese antecedente penal. En su buena teoría. En su buena teoría. Ahora, ¿qué pasa con las personas que van a viajar o que están solicitando algún tipo de visa, ya sea para Estados Unidos o para cualquier país del mundo que requiera que los costarricenses tengan visa? ¿Podrían negarle la visa por este motivo? Y si ya la tiene y llega a un país, ¿podrían negarle la entrada a ese país? Ok, ahí tenemos dos ideas, ¿verdad? Inicialmente, digamos, depende de las políticas que tenga el país, podría no concederle la visa por un antecedente penal. Sin embargo, Maricris, vieras que la experiencia en este tipo de casos, realmente los países, por tener una persona un antecedente penal, normalmente no es que le deniegan una visa por eso, ¿verdad? Solamente que tenga un antecedente penal por temas de terrorismo, temas de narcotráfico que tengan que ver muchas veces con estos mismos países, ahí sí definitivamente no se va a dar la aprobación de esta visa. Y con respecto a la segunda pregunta que me hacías, del tema de que si ya tenemos la visa, pero resulta que voy entrando a un país y me niegan la entrada justamente porque tengo un antecedente penal, en ese caso vieras que no aplica porque realmente a nivel migratorio, ¿verdad?, cuando yo visito un país, ellos realmente no tienen como ese acceso a ver si yo tengo un antecedente penal. ¿Qué pasa? Que si esa persona está siendo ahorita investigada, por ejemplo, por la DEA o por algún asunto de narcotráfico y existe alguna alerta, ¿verdad?, a nivel migratorio de que esa persona tiene que ser detenida o que no puede ingresar a un país en específico, ahí sí se podría negar el acceso, digamos, al país como tal. Dice doña Gilma, ¿qué pasa a una persona que ya descontó, que se supone que ya tendría que salir limpia la hoja de delincuencia, pero resulta que la va a pedir y sale manchada? ¿Qué tiene que hacer? Ok, ahí vamos bajo el mismo principio. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál fue la pena que tuvo esta persona, hay que ver cuál fue el delito, a ver si es un delito grave o no, y va a depender de la pena que haya tenido, el tiempo que va a transcurrir para que esa mancha, por decirlo así, de antecedente penal, vaya a seguir teniendo repercusión en esa hoja. Entonces ahí lo que se recomienda como tal es, primero que vayan, solicitan la certificación al ministerio y podrían eventualmente llevar esa certificación a archivo judicial y hacer ahí mismo la solicitud. Dice don Camilo, bueno, no es un caso de hoja de delincuencia, pero sí de discriminación, porque dice que es una persona con discapacidad y que ha pedido empleo en varios lugares, pero lo han rechazado. ¿Qué puede hacer? Sí, eso está muy mal, ¿verdad? Eso está muy mal. Tenemos una ley, ¿verdad? Que de hecho tenemos una ley 7600, tenemos un código de trabajo también que viene justamente a que a las personas, porque tengan algún tipo de discapacidad, no se podría generar una discriminación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, de hecho, se podría analizar realmente cuál fue el proceso de reclutamiento que se hizo en la empresa, ¿verdad?, y ver si existió realmente discriminación y se podría presentar eventualmente una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. ¿Se acuerda de Jessica, la muchacha que nos había escrito de que la persona había salido ya hace 3 años? Dice que lo que estuvo en prisión fueron 6 meses y ya cumplió la condena absolutamente toda, era por un robo agravado. Ok, en ese caso no me dan los números realmente, porque por un robo agravado no van a dar una condena de 6 meses y además de que no va a tener 3 años de haber descontado. Entonces realmente por ese robo agravado como tal, tener una condena de 6 meses y haber ido privado de libertad,
realmente no veo los números porque no existe, no podría, ¿verdad? Sí. Yo hago esto todos los días, ¿verdad? Y lo veo y realmente no podría darse una condena de 6 meses y salir hace 3 años. Realmente, si es así y es un robo agravado, no va a tener una condena mayor a 3 años y de manera automática se tuvo que haber eliminado en el momento que él estuvo y que salió de la cárcel. Entonces, ahí lo que tiene que hacer más bien no es ir al ministerio, más bien que vaya directamente al archivo judicial y presente el reclamo, ¿verdad? Como tal, porque sí, definitivamente ese antecedente no puede salir ahí. ¿Qué pasa con las personas que están a la espera de un proceso judicial? Es decir, que han sido denunciadas, que hay un proceso en su contra, pero todavía no hay una sentencia firme. ¿Qué información puede tener el público en general acerca de esta situación que les pueda impedir acceder al trabajo, a visas, etcétera? Ok, en este caso, María Cris, las personas que en este caso fungen como imputadas en un proceso penal que no han tenido una condena como tal, no podría tomarse en cuenta esto, ¿verdad? A la hora, por ejemplo, de dar un trabajo, a la hora de generar una visa o una beca, porque definitivamente, y lo ratifica así el artículo 295 del Código Procesal Penal, establece que todo lo que se lleva a nivel de investigación y proceso penal es de manera privada. Entonces, hasta que se llegue a generar justamente una condena, ¿verdad? Ya sea o bien una absolutoria, es que se podría llegar a generar ese antecedente penal, pero este artículo 295 del Código Procesal Penal viene a proteger esa privacidad de los datos, entonces no podría eventualmente, por ejemplo, la empresa llegar a decir, mira, María Cris, no te vamos a contratar porque vos sos imputada en un proceso de narcotráfico, por ejemplo, porque efectivamente vos todavía no tenés una condena. ¿Qué pasa con aquellos procedimientos que no terminan con una sentencia condenatoria como tal, sino como un sobreseimiento definitivo que termina antes el procedimiento? ¿Se mancha la hoja? Ok, vamos a ver, cuando hay un sobreseimiento definitivo, una desestimación, ¿verdad? En ese caso no queda la hoja manchada. Lo que sí se puede llegar a dar es que en la etapa preliminar, por ejemplo, se puede llegar a una conciliación o una salida alterna del proceso, ¿verdad? Salidas alternas, por ejemplo, es que la persona va a ir a hacer un trabajo comunal o que la persona va a dar un dinero para una institución de bien social. En ese tipo de casos, sí queda un antecedente en la hoja, ¿verdad?, de antecedentes penales donde esa persona no puede volver a cometer un delito durante los últimos 5 años, durante los siguientes 5 años, perdón. Porque si vuelve a cometer ese delito, se le quita ese beneficio, se le suma el otro proceso y ahí sí tendría que ir a descontar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si la persona optó por una salida alterna antes de que existiera una condena de un juez, ¿verdad?, como una conciliación o esta preparación de dar un dinero, en ese caso sí, ¿verdad?, como tal, genera un antecedente en la hoja de delincuencia. ¿Qué pasa en el caso de contravenciones, por ejemplo? ¿Genera un antecedente? Vieras que no, contravenciones no generan antecedente como tal en la hoja de antecedentes penales. Lo que genera más que todo son ya delitos que tienen penas, ¿verdad?, que están establecidas como tal en el Código Penal y que vienen justamente a andar por los 3 años de cárcel. Por los 3 años. Es decir, una persona que cometa un delito de injuria, calumnia, difamación, no va a tener un antecedente en su hoja de delincuencia. Ok, los delitos contra el honor, ¿verdad?, que están regulados en el artículo 146, 147 y 148 del Código Penal, son delitos que no son contravenciones, son delitos como tal, ¿verdad?, donde vienen a tutelar justamente el bien jurídico que es el honor. Entonces, eso sí genera, realmente sí vienen a generar una mancha de antecedente penal. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Gracias. Continuamos, Charly.